del módulo 2, que es lo de la matemática y la estadística aplicada. A darle una revisadita a las medidas de tendencia central, que ya habíamos empezado, pero la dejamos por ahí a medias, ¿verdad? Entonces, ustedes me dicen por dónde nos quedamos. Eso ya estaba, ¿verdad? La media, la mediana. La media aritmética, esa Los la pueden seguir. datos agrupados. ¿Ah? Con datos agrupados. Eso, ¿verdad? Sí, licenciado. Pero ahí nos quedamos o ya vimos eso. Solo el ejemplo. Con datos agrupados. Ese. Sí, licenciado. Bueno. Entonces, vamos a hacer un ejemplo también utilizando el Excel, porque aquí también está en Excel, pero yo quiero que lo veamos. Voy a ver si me copia el ejemplo al Excel. Va a ser difícil, pero... Entonces me voy a meter al Excel. Bueno, vamos a copiar aquí. Vamos a ver. Bueno, lo que me interesa es esto, ¿me? Entonces aquí vamos a poner el 3, 4. Cuando tenemos intervalos, ponemos el límite inferior. ¿Sí? ¿Le está presentando pantalla? ¿Sí? No. No, licenciado, no está No, bueno, presentando la pantalla. Bueno, No se ve, esperen. licenciado. Sí, entonces ahorita vamos. Bueno, lo que hice fue copiar esta tablita, la voy a copiar en Excel. Aquí está ya copiada. Entonces, lo que hay que hacer aquí para los intervalos es poner el límite inferior en una columna y el límite superior en la otra, ¿verdad? Miren, solo para cambiar. Si no se hace así, entonces ya después ya no podemos aplicarlas. Bueno, entonces yo voy a borrar todo lo demás. Voy a borrar todo lo demás para que lo hagamos ahí si ustedes pudieran entrar también. Y estos también voy a centrarlos. Muy bien. Entonces, aquí, digamos, aquí puedo unir estas dos celdas, combinar celdas y dejarlas, ¿verdad? Y las voy a ponerles bueno, ahí está la tablita, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer de acuerdo a la fórmula es encontrar el punto medio de los intervalos, ¿verdad? Ese le llamamos X sub I. Entonces,
como el punto medio es igual a el límite inferior más el límite superior dividido entre 2, yo puedo utilizar una fórmula aquí, ¿verdad? Y poner este valor que está acá, pero le voy a poner suma, ¿sí? Suma, entonces le pongo este valor, luego punto y coma, y le pongo el segundo valor. Cierro el paréntesis. Entonces, y ahora le pongo el signo de división y entre 2. Y ahí me da, mire, 3.5, que es 3 más 4 son 7, partido 2, 3.5. Entonces ahora solo hago esto, copio la fórmula y ya la traslado a los siguientes valores. Aquí hay un problemita que lo voy a eliminar ahorita porque voy a eliminar todas las filas que no tienen nada. Eliminar toda la fila. Aquí también. Si no, no se va a ver. ¿Sabe por qué salieron así? Es por el dibujo que tenía en Excel. Muy bien. Ahí está. Ahora, una cuestión importante es que miremos cuántos datos son. Entonces, aquí vamos a aplicar el símbolo de la sumatoria, ¿verdad? Y ahí ya me tomó todos los datos y ahí está el valor, ¿verdad? Es un valor de 50. Al sumar todos los valores me da 50. Muy bien. La siguiente columna, también voy a quitar esta. Si han utilizado ustedes el Excel, ¿verdad? ¿O es primera vez? Sí lo hemos usado, licenciado. Sí, lo estamos utilizando ahorita. Ah, bueno. Entonces ahora vamos a... Esta F es minúscula. Regularmente pone con minúscula, ¿va? Entonces aquí va F multiplicado por X sub Y. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es poner el signo igual. Vamos a hacer una multiplicación, producto. Y vamos a multiplicar F, punto y coma. Y ahí tenemos. Nos da 17.5. Entonces ahora copiamos esa fórmula y la pegamos. Ahí tenemos los resultados de las operaciones, ¿verdad? El Excel nos las hace de una vez. Entonces ahora hacemos la sumatoria. Con el símbolo de sumatoria que tiene Excel, hacemos la sumatoria y me da 381. Muy bien, entonces ahí estamos ya listos para obtener el primer resultado. Entonces aquí encontramos la media aritmética. Voy a ver si me da chance de insertar un símbolo. Aquí está el símbolo. Y no, con una fórmula, vamos a ver. Con una ecuación esa. No tiene habilitadas. Y vamos a ver si hay alguna que me sirva. Bueno, no hay ninguno por el momento, pero aquí, digamos, ya podemos poner el valor de la media aritmética. Y ese valor lo vamos a poner aquí. Parece que el valor de la media aritmética es una X normalmente minúscula en cursiva,
y lleva un sombrerito arriba, ¿verdad? Entonces, aquí solo vamos a poner el valor. Y entonces ese valor lo vamos a encontrar. Ponemos igual, y dividimos f sub x sub y dividido entre n, ¿verdad? Que es 50. Entonces, esto dividido esto, ¿verdad? Y ahí encontramos ya la media aritmética. 7.62, ¿verdad? Como esa es la edad, entonces, ¿cómo interpretamos esto? La media aritmética de las edades. Eran los estudiantes, ¿verdad? O niños, a ver qué eran niños. De los niños es de 7.62 años, ¿verdad? Ahí si quieren ya lo convertimos en meses y en días. Para convertirlo en meses solo tenemos que multiplicar .62 por 12. Ya nos salen 7 meses. Entonces serían 7 años, para ser exactos, ¿verdad? 7 años, 7 meses, y nos da 7.44. Entonces, dividimos ese punto 44 entre 30. ¿Verdad? 13 días. Ya lo demás ahí quedaría, ¿verdad? Esa sería la edad promedio. ¿Y qué significa eso? Si todos los niños tuvieran la misma edad, esta sería de 7 años, 7 meses y 13 días, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ya ven, el Excel nos facilita mucho el cálculo, ¿verdad? Porque ya no tenemos que estar haciendo muchas multiplicaciones con la calculadora. Muy bien, entonces solo voy a guardar este archivo y voy a ponerlo ejemplos. Archivo, guardar como en MI Agro 2022. Ejemplos, medidas, tendencia central. Muy bien, ahora regresemos a nuestra presentación. Aquí está, ¿verdad? La interpretación, 762 años, si todos los niños tuvieran la misma edad, esta sería 762. Existen otros métodos abreviados para calcular la media, lo que se deja a la iniciativa de los estudiantes para ampliar sus conocimientos. Muy bien, ahora vamos a la mediana. La mediana de una serie de valores es el elemento central del conjunto. Características generales de la mediana. La mediana es un promedio de posición y no es afectada por los valores extremos. La mediana no está definida algebraicamente como la media aritmética. La mediana no puede ser calculada exactamente como la media, pues si la serie tiene un número par de datos, entonces la mediana se calcula como el punto medio de los valores centrales. La mediana está centralmente localizada. La mediana, por ser una medida de posición, ¿verdad? Deja al 50% de los datos abajo de ella y al otro 50% por encima de ella. Entonces aquí están los métodos de cálculo.
mediana de datos no agrupados. Si el número de datos de una serie es impar, la mediana se determina de la manera siguiente. Se ordenan los valores en forma ascendente o descendente. El valor que queda justamente en el centro se determina como la mediana. Ejemplo, encontrar la mediana de los valores 4, 1, 10, 10 y 8. Solución, se ordenan los valores 1, 4, 8, 10 y 10. Y se localiza el valor que queda justo en el centro, y este valor es 8. Por lo tanto, la mediana de esa serie es 8. Aquí este sería el valor, ¿verdad? Este sería el valor que está justamente en el centro, porque nos deja para arriba 2 y para abajo 2. Eso de... Perdón. Salud, licenciado. Salud. Salud y vida. Eso de justamente en el centro o del 50% es relativo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí 2 no es el 50% de 5, ¿verdad? Ni 2 aquí de este lado, ¿verdad? Pero el valor que está en medio, ahí en términos relativos, sí nos deja ese 50%. Y se interpreta así. Arriba del valor 8 está el 50% de los datos y abajo del valor 8 está el 50%. Si el número de valores es par, entonces no hay mediana verdadera, por lo que se tiene que suponer que su valor es el punto medio de los valores centrales de la serie. Ejemplo 2, encontrar la mediana de los valores 9, 6, 2, 5, 18 y 12. Solución, se ordenan los datos 2, 5, 6, 9, 12, 18. Y se localizan los valores centrales que son 6 y 9. Se calcula el punto medio entre ambos valores y la mediana es dicho punto medio. Los valores centrales son 6 y 9 y el punto medio entre estos valores es 6 más 9 partido 2 igual a 7.5. Por lo tanto, la mediana es 7.5 y se interpreta igual, ¿verdad? Arriba de 7.5 está el 50% de los valores y abajo del 7.5 está el otro 50% de los valores. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, licenciado. No. Muy bien. Ahora vamos con datos agrupados. Cuando se tiene una distribución de frecuencias con relación a la mediana, cada uno de los datos pierde su identidad, puesto que se difunde a través de la frecuencia en que se repite. Para el cálculo de la mediana se utiliza la siguiente fórmula. Eso de que se difunde, digamos, a través de la frecuencia que se repite, es porque, regresemos, por ejemplo, aquí, a estos datos, ¿verdad? Aquí, no sé yo, ¿verdad?, en dónde podría quedar la mediana, todavía no la hemos calculado, pero supongamos que quede por aquí en 7 y 8. ¿Cuál de todos es el valor? Porque aquí tenemos 17 valores, ¿verdad? Hay 17 valores que están entre 7 y 8, que unos pueden ser 7, otros pueden ser 8, porque esta es una serie discreta, ¿verdad? Pero ¿cuál de todos los 7 y 8 que están aquí te dejan el 50% abajo y el 50% arriba, ¿verdad? Entonces ahí eso es lo que se va a determinar a través de la fórmula. Entonces la fórmula de la mediana dice que es igual al límite inferior verdadero de la clase mediana, ¿verdad? L. Más la división del número de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada hasta la clase anterior, dividido entre la frecuencia de la clase mediana y todo esto multiplicado por la amplitud del intervalo, ¿verdad? Esta sería la fórmula de la mediana. Entonces, repito, el límite inferior verdadero de la clase mediana más n partido 2, que es el número de datos dividido entre 2, menos
la frecuencia acumulada hasta la clase anterior a la clase mediana. Todo eso lo dividimos entre la frecuencia de la clase mediana y lo multiplicamos por la amplitud del intervalo de esa clase mediana también. Porque podría haber intervalos que no tuvieran igual amplitud, porque eso depende ya de los intereses del que está trabajando los datos, ¿verdad? Puede tener intervalos homogéneos o intervalos no homogéneos. Entonces, hay un ejemplo de cómo se obtiene, ¿verdad? Aquí dice, en la siguiente tabla se muestran los salarios percibidos por los trabajadores de una empresa. En esta tabla están todas las variables que intervienen en la fórmula para el cálculo de la medida, la que se calcula a continuación. Determinación de la clase mediana. La clase mediana está en el 12.5 elemento de la distribución, por lo que la clase mediana es la clase del intervalo 31-40. Pero previo a eso, yo voy a hacer una columna adicional que se llama frecuencia acumulada C, ¿verdad? C quiere decir frecuencia acumulada. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí sumamos, aquí solo copiamos 1, pero la siguiente es 1 más 4 nos da 5. 5 más 9 da 14. 14 más 6 da 20. 20 más 2, 22. Y 22 más 3, 25. El último renglón de la columna de las frecuencias acumuladas tiene que ser exactamente igual al número de datos, ¿verdad? A la sumatoria de F, al número de datos. Noten ustedes esa. Entonces, una vez que hemos hecho esto, dividimos entre 2, 25. 25 dividido 2 es 12.5. Entonces miramos en dónde está ese 12.5. Aquí tenemos en la columna, aquí tenemos 1, todavía no ha llegado. Aquí tenemos 5, todavía no ha llegado. Después 14 datos tenemos hasta aquí. Aquí, en esta clase, tiene que estar la mediana. Porque aquí está, en este dato que está aquí, estaría 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y hasta 19, ¿verdad? Entonces, identificamos a esto como la clase mediana. Hasta aquí está la frecuencia acumulada que la calculamos al dividir 25 entre 2, ¿verdad? Entonces, la mediana tiene que estar entre los valores 31 y 40, ¿verdad? Puede ser 32, 33, 34, saber, ¿verdad? Muy bien. Una vez identificada la clase mediana, se procede a incluir la información que se tiene dentro de la fórmula. Límite inferior más n sobre 2 menos la frecuencia acumulada antes de la clase mediana, dividido entre la frecuencia de la clase mediana multiplicado por la amplitud del intervalo. Entonces, ¿quién es el límite inferior verdadero? El límite inferior verdadero es 30.5, ¿verdad? Recuérdense de lo que vimos antes, ¿verdad? De los límites verdaderos. Aquí el límite verdadero inferior es 30.5. 0.5 antes de 31, ¿verdad? Entonces ponemos ahí 30.5. Dividido entre el número de datos, entre 2. 25 sobre 2 menos la frecuencia acumulada antes de la clase mediana, que es este 5. Dividido entre la frecuencia de la clase mediana. Y la frecuencia de la clase mediana es 9. Y todo eso lo vamos a multiplicar por la amplitud del intervalo.
que la amplitud del intervalo es de 10, ¿verdad? 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 y 40. Hay 10 valores entre 31 y 40, incluyéndolos a ellos, ¿verdad? Al efectuar los cálculos ahí, la mediana es 38.83. Interpretación. El valor que está en el centro de la serie es la mediana. 38.83. El 50% de los trabajadores ganan menos de 38.83 y el otro 50% de los trabajadores ganan más de 38.83. Ahora, salgámonos de aquí y pasémonos a la presentación de Excel. Y calculemos la mediana de estos datos. Quiero saber cuál es la edad mediana, no media, ¿verdad? Sino la edad mediana de estos 50 niños que tienen las edades entre 3 y 12. Entonces aquí voy a hacer yo la columna de C, la frecuencia acumulada. Entonces la frecuencia acumulada va a ser, aquí yo tomo los valores de F, ¿verdad? Este valor, 5, solo lo copio. Y ahora aquí voy a hacer una suma. Y la suma va a ser igual suma de este valor, punto y coma, más este valor, más 11, ¿verdad? Y lo coloco ahí y eso me da 16. Ahora copio, control C, y copio, y ahí está. Miren lo que les decía, ¿verdad? El último valor de la frecuencia acumulada debe ser exactamente igual al valor del número de datos, ¿verdad? Y ahí ya tenemos el C. ¿Qué me faltaría, digamos, para ver, entonces, La amplitud. Mediana, sí. Mediana, sí, pero la amplitud, digamos, la amplitud la podemos escoger aquí. Voy a ver. Voy a poner los datos aquí aparte. El límite inferior verdadero. No, primero miremos cuál es la clase mediana. ¿Cómo hacemos para encontrar la clase mediana? Ponemos igual y tomamos el valor este o el último de cualquiera de los dos, ¿verdad? Y lo dividimos entre 2. Y me da 25. Entonces ahora tenemos que buscar en la frecuencia acumulada en dónde está el 25avo valor de la serie. Aquí está hasta 5, aquí está hasta 16 y aquí está hasta 33. Aquí es en donde está ese valor 25. Porque aquí están los valores desde 17 hasta 33, ¿verdad? Aquí está el 25. Entonces, identificamos a esto como la clase mediana, ¿verdad? La vamos a marcar. Y ahí está la clase mediana. Muy bien. Entonces, ahora, observaron bien cómo hice para obtener la clase mediana, ¿verdad? Dividí 50 dentro de 2 y obtuve 25. Entonces, la clase mediana en realidad no es 25, sino que es la clase 7, 8, ¿verdad? Es esa clase que tiene el límite inferior, ¿verdad? Límite inferior 7 y límite superior 8, que esa es la clase mediana, ¿verdad? Vamos a colorear también. Entonces ahora ponemos el límite inferior verdadero, ¿verdad? El límite inferior verdadero de esta clase va a ser igual. Aquí lo vamos a poner de una vez. Igual es
límite superior de la clase anterior, ¿verdad? Que es una suma. Igual suma al límite inferior, punto y coma, el límite superior, y todo eso lo dividimos entre 2. Entonces, el límite inferior verdadero es 6.5. La amplitud de la clase mediana es 1, ¿verdad? Porque 8 menos 7, lo podemos poner como una fórmula también, igual a 8 menos 7. Y ahí está 1. ¿Qué otra cosa necesito? Necesito la frecuencia anterior a la clase mediana, ¿verdad? Voy a pasar esto para acá. Ya lo pasé ahí para que no me estorbe el... Muy bien, entonces la frecuencia anterior a la clase mediana, ¿quién es? Es 16, ¿verdad? Es este valor que está aquí. Ese es el valor de C, ¿verdad? C igual. Permítame un momentito, compañeros. ¡Aló! Buenas tardes. Sí, buenas tardes, don Melvin. Yo soy Eduardo Vital. Fíjese que yo solo para preguntarle sobre el tema este de nuestro proyecto de investigación. Fíjese que como nosotros ya terminamos y ya entregamos todo, solo preguntarle que más o menos para qué fecha estará el pago último. No, Eduardo Vital, y el proyecto se llama Huertos de Flora Apícola. Establecimiento de huertos de flora apícola. El pago. Ah, bueno. Sí, porque ahorita ya no, ¿eh? Ah, bueno. Ah, bueno. Y es que eso se tiene que ir a otro lado, ¿eh? Nosotros tenemos que ir a firmar a la oficina, entonces, ¿o qué? Entonces, ¿dónde íbamos? En la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, ¿verdad? Anterior a la clase mediana es 16. Y luego ponemos la frecuencia de la clase mediana. Pero, ahora, ¿cuál es la frecuencia de la clase mediana? Ahora nos venimos a la F esta, ¿eh? Por eso aparece como F. En cambio, esta otra en la fórmula aparece como C, porque es frecuencia acumulada anterior. Y luego la frecuencia de la clase mediana, que es 17, ¿verdad? Y entonces con eso ya podemos determinar, porque ya tenemos absolutamente todos los valores de la mediana, ¿verdad? Entonces,
mediana. Vamos a ponerlos con negrita los valores de los nombres de las que estamos haciendo. Pero aquí está la media aritmética. Muy bien. Ahí se acuerdan que la media aritmética lleva un sombrerito arriba, ¿va? Yo no se lo puedo poner aquí. Entonces calculemos la mediana. Entonces, ¿qué hacemos aquí con esto? Vamos a poner un igual y solo controlemos la fórmula, ¿verdad? Miren, la fórmula es el límite inferior verdadero más la frecuencia más el número de datos dividido entre 2 menos el valor de la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana dividido entre la frecuencia de la clase mediana multiplicado por i. Aquí esta la podemos arreglar así también, miren, porque este valor, el que se multiplica por i es eso, miren. Entonces, los dos sumando serían el LI y toda esta operación sería el segundo sumando. Entonces, yo me la voy a copiar aquí porque esa a la hoja de Excel. Entonces, L más N partido 2 menos C por I dividido entre F, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a hacer una fórmula aquí. Y la fórmula es la fórmula de una suma. Y esa suma va a llevar como primer dato este que está acá, el límite inferior verdadero, luego punto y coma. Y el segundo sumando, ahora ponemos otro paréntesis, porque es ahora el valor de n sobre 2, ¿verdad? O sea que en este caso, aquí no lo pusimos dentro de los datos de aquí, pero lo podemos hacer así. Por ejemplo, poner este y partido partido 2. Y a esto le restamos la frecuencia acumulada de la clase anterior. Y podemos cerrar ese paréntesis. Y todo esto, vamos a ver, aquí vamos a tener que poner otro corchete. Lo dividimos entre la frecuencia. Solo permítame, vamos a ver. Porque aquí el sumando es todo esto, ¿eh? Sumando. Aquí cerramos el segundo. Vamos a ver quién cerramos aquí. Y esto lo multiplicamos por multiplicado por el asterisco. El asterisco es el que aquí no hay mucho efecto porque la amplitud del intervalo es 1. Vamos a ver si sale así. Y cerramos el paréntesis. Vamos a ver. La suma es 17 más F9 sobre 2 menos C19 partido E20. Todo eso multiplicado por 1. Vamos a ver. Eso no va a dar. Y ahí está, miren, el valor que dio. Miremos cómo está nuestra hoja de... no, es que no es el mismo resultado. No es de lo mismo, ¿verdad? Pero miren aquí, ya me dio la mediana. Entonces yo le puedo reducir, ¿cómo se llama? Decimales.
a través de este icono que está aquí, ¿verdad? En la regleta, y le empiezo a reducir decimales que me queden solo 2, ¿verdad? Entonces, miren, la mediana es 7.03. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Abajo de la edad de 7.03 años está el 50% en los niños. Y arriba de esta edad está el otro 50%. ¿Estamos bien? ¿Me explico ahí? Ahí podemos regresar, digamos, esta es una fórmula que yo hice aquí, ¿verdad? En función de los datos que tenía, por eso los separé aquí para poder generar el resultado. Y estos resultados, como también son fórmulas, la mayoría son fórmulas, solo este no, este tampoco. Como son fórmulas, podemos hacer algunas variaciones aquí y se cambian automáticamente los resultados, pero no lo vamos a hacer ahorita. Entonces ahí estaríamos con el cálculo de la mediana en Excel, ¿verdad? Utilizando fórmulas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien. No, licenciado. Entonces ahora vamos con el cálculo de los cuartiles, aunque quiero ver si no está antes la moda. No está la moda. En los cuartiles. Los cuartiles, los deciles y los centiles son medidas que complementan a las medidas de tendencia central y su cálculo permite ampliar el análisis de una distribución cualquiera, sea esta de datos no agrupados o datos agrupados. Igual que las medianas son parámetros de posición, ¿verdad? Cálculo de cuartiles de datos no agrupados. Los cuartiles son los que dividen a una serie de datos que han sido ordenados de menor a mayor o viceversa en 4 secciones en la serie de datos que se tenga. El cuartil 1 deja debajo de sí el 25% de los valores y sobre sí al 75%. El cuartil 2, que corresponde a la mediana, deja debajo de sí al 50% de los valores y sobre sí al 50%, al otro 50% de los valores. Y el cuartil 3 deja debajo de sí al 75% de los valores y sobre sí al 25% de los valores. Entonces ahí tienen una grafiquita de la posición que deben de ocupar en una serie de valores, ¿verdad? Desde un valor inferior hasta un valor inferior hasta un valor superior, divide en 4 espacios iguales la serie, siempre y cuando la serie esté ordenada, ¿verdad? De menor a mayor o de mayor a menor. Ejemplo, la siguiente serie de valores corresponde a las edades de 20 niños de tercer año de una escuela X. Calcular los cuartiles 1 y 3. Entonces aquí está la serie, ¿verdad? Como son pocos, son 20 niños, hay 4 que tienen 7 años, 4 que tienen 8, 4 que tienen 9, 3 que tienen 10, 3 que tienen 11 y 2 que tienen 12. Si el número de datos es par, la fórmula a usar es la siguiente. Cuartil 1 es 1 por el número de datos todo partido 4 o un cuarto de n partido 4. N es el número de datos. Entonces 1 por 20 partido 4, que es igual a 5. El cuartil 1 corresponde al valor que está en la posición 5. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, es 8. Ese es el cuartil 1. El cuartil 3, el cuartil 2
son 20 datos, sería 10, ¿verdad? Miremos quién está en el valor 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces el cuartil 2 es este que está acá, ¿verdad? Ah, no. O sea, si son 20 niños, ¿va? Entonces sí sería así. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero se supone que de aquí para allá también hay 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 también, ahí está. Entonces este 9 es el que está de como cuartil 2, que es la mediana. Y el cuartil 3 se calcula 3 cuartos de n, ¿verdad? Entonces 3 por n, que es 3 por 20, 60, partido 4, me da 15. El cuartil 3 es el valor que se encuentra en la posición 15. Y ahí en esa serie es 10. Y el cuartil 2 corresponde a la mediana, que ya se vio cómo se calcula, que es n sobre 2 igual 10. El cuartil 2 o mediana es el valor que se encuentra en la posición 10, o sea, el valor 9. Lo vimos, ¿verdad? ¿Para qué pasa con los datos agrupados? Para datos agrupados, las fórmulas que se emplean son los siguientes. El límite inferior de la clase más n partido 4 menos la frecuencia acumulada anterior al cuartil 1 multiplicado por la amplitud del intervalo y el valor anterior de n partido 4 menos f de la frecuencia anterior se divide entre la frecuencia del cuartil. Entonces dice ahí, LI es el límite inferior de la clase del primer cuartil, N es el número de datos, FA-1 es la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase del cuartil 1, y C es la amplitud del intervalo de la clase del cuartil 1, y F1 es la frecuencia de la clase del cuartil 1. Para el cuartil 2, la fórmula es la misma que la mediana. Y para el cuartil 3, lo único que cambiamos, miren, fíjense en los dos datos, ¿verdad? Por ejemplo, para el cuartil 1 solo es n partido 4, pero para el cuartil 3 ya es 3n partido 4. Y los demás elementos siguen iguales, ¿verdad? LI es el límite inferior de la clase del tercer cuartil, N2 es el número de datos, FA1 es la frecuencia acumulada en la clase, anterior a la clase del cuartil 3, y C es la amplitud del intervalo de la clase del cuartil 3, y F1 es la frecuencia de la clase del cuartil 3. Muy bien. Aquí no tenemos ejemplo en las diapositivas, pero vamos a calcularlo en nuestra hojita de Excel. Entonces, ¿qué dato me faltaría, digamos, para calcular el cuartil? Solo el cuartil 3. Y vamos a poner aquí cuartil 3. Cuartil 3. Entonces, el cuartil 3 solo vamos a poner un valorcito aquí que es n partido 4, ¿verdad? N partido 4. Que va a ser este valor que vamos a poner aquí como fórmula, ¿verdad? Igual a n, que podemos poner este o este, dividido 4. ¿Verdad? Que es 12.5. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar la clase, la frecuencia acumulada 12,5. Y esa frecuencia acumulada está precisamente aquí, ¿verdad? Porque aquí está 5 y aquí está 6. O sea que aquí, después de 5, sigue 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta llegar a 16, ¿verdad? Entonces, marquemos esta como la siguiente clase. Entonces, dámosle un color diferente. Dámosle un verdecito. Y entonces, obtengamos el límite inferior verdadero. El límite
inferior verdadero de la clase del 1. Solo voy a quitar este de aquí, cortar, y lo voy a poner aquí también. Entonces, ese límite inferior verdadero va a ser igual a 5 más 6. Vamos a ver si lo podemos poner así. Este más este, cerramos paréntesis, es otra forma de hacer la fórmula, y lo dividimos entre 2. Entonces, es 5.5. Y luego me faltaría, digamos, la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, que la tenemos como la frecuencia a su menos 1, ¿verdad? Frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, que es, la podemos ver, ¿verdad? Es 5. Eso es 5. Luego ponemos la frecuencia de la clase mediana. Y la frecuencia de la clase mediana, ahora nos vamos a la frecuencia, y este es este valor que está acá, que es 11. Y finalmente sacamos el valor del 3. Primero determinamos, aquí en lugar de cuartil 3 es cuartil, no, clase el cuartil 1, ¿verdad? No del cuartil 3, sino que del cuartil 1. Y eso era n partido 4. Sí lo obtuvimos, ¿verdad? Y ahí tenemos ya todas las fórmulas, todos los valores para determinar la mediana, ¿verdad? Entonces vamos a meternos aquí. Igual. Observen ustedes que lo único que nos cambia con relación a la anterior fórmula, ¿verdad? A esta, miren, y que la puedo poner, vamos a ver. Vamos a ver cómo. Fíjense que aquí, esta fórmula yo la puedo copiar para acá, miren. La voy a copiar y tal y como está, pero le voy a hacer los cambios necesarios, ¿verdad? Copiar y le voy a pegar aquí. No se dejó. Vamos a ver si. Ahí está copiada, miren. Vamos a ver si no se me alteran los valores anteriores. Entonces, la suma en lugar de E17, que es el límite inferior verdadero, ¿a quién ponemos en lugar aquí de E17? En lugar de E17, pongamos a este que está acá, E24. Luego sigue F9. Y F9 ahora sería los mismos valores, ¿verdad? Ahora aquí
aquí va el número n. ¿Quién era F9? A, B, C, D, F9. A, B, C, D, E, F. 9. Ah, es el número. Esa sí se mantiene. Pero aquí en lugar de 2 ponemos 4. Menos E19 dice. A, B, C, D, E. Y E19 era 16. Entonces ahora en lugar de E19, nosotros vamos a poner el límite, vamos a ver, es este. Y en lugar de E20, y ahora O. Eso dice. Voy a regresar. Mejor hagámosla de nuevo porque de acuerdo a nuestra fórmula, ¿verdad? Entonces sería igual a una suma. El primer número es el límite inferior verdadero del cuartil, que es 5.5. Y el segundo número es un permiso de valores que va, vamos a meter otro paréntesis, vamos a ver, 1, 2. Ese sería, entonces, n sobre 4, ¿verdad? O sea, n partido 4. A esto le quitamos la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Y esto, todo esto que está aquí, lo dividimos entre la frecuencia. Aquí yo puse mal porque puse frecuencia de la clase mediana y es la frecuencia de la clase cuartílica, que es 11. Y ahora esto lo multiplico por la amplitud del intervalo, que es 1, y ahora cierro paréntesis. Y ahora tiene que salir aquí abajo el cuartil, que es 6.18. Aquí no es de la clase mediana, aquí es frecuencia de la clase del cuartil 1. Ahí está. Solo voy a reducir el número de decimales. .18 y ese valor es el valor del cuartil, ¿verdad? ¿Cómo lo interpretamos? Debajo de la edad de 6.18 años está el 25% de los niños. Y sobre esta edad está el 75% de los niños, ¿verdad? Y 25% de 50, ¿cuánto es? 10. O sea, hay 10 niños abajo de 25
y 40 niños arriba a ver, 10 niños abajo de 6.18 y 40 niños arriba de 6.18, ¿verdad? Ese es el cuartil 2. Ahora, este es el cuartil 1. Cuartil 1. Cuartil 1, cuartil 1. Ahí estamos. Ahora vamos con el cuartil 3. El cuartil 2 ya lo tenemos, ¿verdad? Clase del cuartil 2. Entonces, para encontrar la clase del cuartil 2, nosotros tenemos que hacer esta operación de multiplicar 3 por n y dividir entre 4, ¿verdad? Y ese 3 por n dividido entre 4 va a ser igual. Vamos a poner producto aquí. Igual producto. 3. Luego por n, que es 50. Vamos a ver si lo hace. Partido 4. Y me da 37.5. Entonces buscamos en dónde está esa frecuencia acumulada. Vamos a la columna de la frecuencia acumulada. 5, aquí van 16, aquí van 33 y aquí van 43. Permítame un momentito. ¡Alú! Sí. ¿En tu cartera? Ahí adentro. Bueno. Muy bien, entonces la clase del cuartil 3 está aquí, donde está la frecuencia 43, porque ahí está la frecuencia 37.5, ¿verdad? En esta 43 está 34, 35, 36, etcétera, hasta la frecuencia 43, ¿verdad? En cambio aquí está 50, de 44, 45 hasta 50. Entonces el cuartil 3, la clase del cuartil 3 es esta que está acá. La vamos a colorear también. Y le vamos a poner un colorcito así, mero cuque. Ahí está, miren. Muy bien, entonces ahora. Licenciado, disculpe. Sí. Viera que me perdí en la clase de cuartil 2. ¿Puede mostrar la fórmula de nuevo? ¿Del cuartil 2 o del cuartil 1? No, del cuartil 2. El cuartil 2 no hay, porque es la mediana. ¿Qué se sabe? Bueno, de lo último que acaba de hacer, del 37.5. Sí, es que es esto. Ese es el cuartil 1, ¿verdad? Entonces aquí está la fórmula, ¿verdad? Recordemos que es una suma. La suma del límite inferior verdadero, ¿verdad? De la clase cuartílica. Y el segundo número es n sobre 4 menos la frecuencia acumulada anterior a la clase cuartílica. Y todo eso está dividido entre la frecuencia de la clase cuartílica. Todo multiplicado por 1, que es la amplitud del intervalo, ¿verdad? Yo hice la fórmula aquí, ¿verdad? Y eso fue lo que me dio el resultado 618. En el cuartil 2 la historia es la misma, ¿verdad? Porque ahora solo tenemos que sacar el límite inferior verdadero, límite verdadero de la clase del cuartil 3. ¿Cuál es ese límite inferior verdadero? Como este es el cuartil 3,
Entonces, ese límite inferior es igual a la suma de este, que lo puedo poner así como suma, ¿verdad? Que es una alternativa. Oye, Dios. O sea, es A más el otro. Y todo eso, partido 2. Y me da que el resultado es 14. Eso está malo. De 9 más 10, 19. Está malo porque ahí tiene que ir con, ¿cómo se llama? Igual, suma de este, punto y coma, este, lo cerramos y lo dividimos entre 2. Ahora sí, me dio 9.5, que es el límite inferior verdadero. Voy a rectificar algunas cosas, compañeros, porque eso del límite inferior verdadero lo estoy sacando mal. Pero miren la ventaja de trabajarlo con el Excel, ¿verdad? Fíjense que el límite verdadero de la clase mediana dice que es 6.5, que fue B6, la suma de B6 más A7, partido 2, eso está correcto. En el de la clase del cuartil 1 dice que es A6 más B6. Ahí está malo. Porque es, el límite inferior verdadero es, aquí es B6 más A7. Así es, ¿ve? Aquí, miren. Es era para la, ¿qué? Para el cuartil. Para el cuartil 1, ¿verdad? Para el cuartil 1 el límite verdadero es este, punto y coma. No, ahí está bien, más más partido 2 y me da 4, 5. Entonces, ya con ese cambio, miren, el cuartil 1 salió, ¿cómo se llama? Ya diferente, miren, me dio 5.18. Porque yo calculé mal el límite inferior. Entonces, el límite inferior verdadero aquí no es 9.5. Miremos cómo se saca. Aquí es la suma. Voy a quitar esta que están acá, porque no es A8 más B8, sino que es el anterior. Le sumamos, no, ahí no hay necesidad de sumar porque está, solo le pongo punto y coma, y el otro valor es el de la clase, y ahí está, miren, 8.5. Ahí estamos. Luego miremos cuál es la frecuencia FA-1, ¿verdad? La FA-1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase cuartílica, que esa frecuencia es, ¿cuánto? Aquí la pueden ver ustedes que es 33, ¿verdad? Entonces aquí lo pongo como 33. Y luego sigue la frecuencia de la clase del cuartil 3. El cuartil 3. Y entonces, otra vez apliquemos la fórmula, que es exactamente igual a la de la mediana, solo que en lugar de ser n sobre 2 es 3n sobre 4. Entonces, el límite, entonces es una suma.
ahí, pues, porque eso es lo que ustedes tendrían que hacer, ¿verdad? En su Excel, ¿verdad? Hacer las fórmulas. Entonces, la frecuencia del cuartil 3 va a ser igual al límite inferior verdadero del cuartil 3, que es este valor que está acá. Y el segundo valor ya es una serie de operaciones, ¿verdad? Y por eso abro dos paréntesis. Porque el primer paréntesis me va a llevar el producto de 3 por 3 por el valor, el número de datos, y esto va a estar dividido dentro de 4, ¿verdad? Y ahí cerramos. Y a esto le restamos la frecuencia acumulada anterior a la clase cuartílica, que es este valor que está aquí, 33. Ahora cerramos paréntesis. No, ahí todavía no. Ah, bien, se cierra paréntesis. Esto se divide entre la frecuencia de la clase del cuartil 3. Es que yo estoy, permítanme, frecuencia del cuartil 3. Esta no la puse. Y la frecuencia del cuartil 3 es 10. Yo estoy poniendo mal. Entonces aquí voy a poner ya el cuartil 3. El valor del cuartil 3. Pongo otra vez la fórmula. Entonces, igual la pongo como una suma. El primer valor de la suma es el límite inferior verdadero de la clase cuartílica. Ese es el primer valor. El segundo valor, punto y coma, ¿verdad? El segundo valor ya es una serie de operaciones. Yo abro dos paréntesis aquí, porque voy a dividir n sobre 4, n, partido, 3 por n. 3 por n y tengo que poner un 3 por n, cierro paréntesis, divido 4, ¿verdad? Menos la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil, y que esa es esta que está acá. Todo eso lo voy a dividir, lo divido entre la frecuencia de la clase del cuartil, entre 10. Y ahora cierro todos esos paréntesis y todo eso lo voy a multiplicar. Cierro paréntesis. Eso lo multiplico por 1, que es la amplitud del intervalo, ¿verdad? Ahí no teníamos. Y vamos a ver, miren. Y me resulta que el cuartil 3 es 8.95. Entonces ahí ya tenemos todos los datos, miren, control N. La mediana es 7.62. La media aritmética es 7.62. La mediana es 7.03. El 1 es 5.18 y el cuartil 3 es 5.95. ¿Qué podríamos ponerlo como 9, verdad? Interpretación, entonces. El 75% de los niños tienen una edad
menor de 9 años. La aproximamos, ¿verdad? Y el 25% de los niños tienen una edad superior a los 9 años, ¿verdad? O sea, ¿cuánto es el 25% de 50? 25, 5 por 25, 125. Vamos a ver. Digamos como 12 o 13 niños. 13 niños son mayores de 9 años. Y 0.75 por 50. Y 38 niños son menores de 9 años, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos esas medidas de tendencia central. Son todas las que vamos a ver, ¿verdad? En el curso. Ya no miramos más porque ya después a ustedes les toca ver más estadística en el curso de estadística, pero aquí ya tienen una idea general, digamos, y eso nos sirve de mucho en el análisis de datos cuantitativos, ¿verdad? Ya cuando estamos en una investigación, estos son importantes, pero no son trascendentales, ¿verdad? Ya trascendentales son cuando hacemos inferencia estadística, que eso ya es otro nivel, ¿verdad? Entonces, ¿estamos? Sí, Lick. ¿Estamos bien? ¿Tienen dudas? Si tienen dudas, pregunten. Sí, licenciado, viera que yo tengo una duda. Dale En, Gonzalo. en clase de cuartil 2, que usted puso 3n dividido 4. No, ese es el cuartil 3. El cuartil 2 es la mediana. Voy a ponerles el, ¿cómo se llama? La grafiquita esta que tengo aquí. Miren, cuartil 1, cuartil 2, que es la mediana, y el cuartil 3. Como la mediana ya la habíamos calculado y ahí está mismo, ¿verdad? Ahí en la misma tabla del Excel, ahí quedó, ¿verdad? ¿Y cuál era la duda, Gonzalo? Sacó un dato que dice 37.5, y yo ahí me perdí, no vi de dónde Bueno, sacó y no está presentando pantalla, Lick. sí, ahorita voy a ver. Este 37.5 es el valor de dividir 3 por n partido 4. ¿Cuánto vale n? 50, ¿verdad? 3 por 50, 150 partido 4, y me da 37.5. Este valor me sirve para ubicar en dónde está la clase del cuartil 3. Entonces, miro aquí en la frecuencia acumulada, 5, 16, 33, y el otro es 43. Quiere decir que en esta fila que está aquí, del intervalo, vamos a ver. El intervalo 9-10, ¿verdad? Ahí está ubicada la posición 37.5. ¿Y quién es esa posición 37.5? Es 9, cabal, ¿verdad? 9 años. 8.95, que recuérdense ustedes que el verdadero valor inferior de este 9 es 8.5, ¿verdad?
8.5. Entonces ahí está, miren, 8.95 ya está en esta clase, ¿verdad? De ahí salió ese 37.5. ¿Está claro, Gonzalo? Sí, licenciado, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no hay preguntitas? Bueno, entonces ahí terminaríamos la clase del día de hoy y voy a pasarles asistencia.